y carisma. Apóstol Guillermo Maldonado. Toma 15 minutos leerlo. Entremos en tema. Carácter y carisma. Si no corregimos las fallas de nuestro carácter, no seremos dignos de confianza. Filipenses 4:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hoy día existe una gran escasez de líderes con un carácter cristalino, íntegros. La mayoría están, todavía, contaminados con la falta de valores del mundo y la sociedad que les rodea. Pero, en el reino de Dios, los parámetros del mundo no funcionan, necesitamos el carácter y la mentalidad de Cristo. Por eso, el propósito principal de Dios es desarrollar nuestro carácter y llevarnos a la madurez, no importa por cuántas situaciones dolorosas tengamos que pasar. Dios nos lleva a través de circunstancias difíciles y permite muchas cosas para que nuestro carácter sea formado, y así nos convirtamos en hombres y mujeres dignos de representar su reino en la tierra. El libro de Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí se está hablando de la balanza como figura de medida entre el carácter y el carisma de una persona. Cuando el carácter de una persona está fuera de balance con su carisma, inevitablemente, trae deshonra a Dios. Hoy mismo, en los círculos cristianos, también existe esta falta de balance entre el carisma y el carácter de los líderes. Hemos sido testigos de cómo, muchos ministerios y ministros, han caído por no haber lidiado a tiempo con las debilidades de su carácter. Tenían mucho carisma, pero su carácter no estaba formado, como consecuencia, el Evangelio y la Iglesia han sufrido gran vergüenza. ¿Qué es carisma? El carisma es un don dado por Dios, por ejemplo, el don de predicar, enseñar, cantar, etc. Carisma tiene que ver con las habilidades y el potencial que hay en nosotros. Estos son regalos de Dios, no tuvimos que hacer nada para recibirlos. Pero, dependiendo del nivel de madurez de nuestro carácter, será el buen o mal uso que le demos a esos dones. Hay ministerios que están basados en los dones y habilidades dados por Dios, y no en el carácter. Sin embargo, este último es más importante, por eso, es desarrollado, con los tratos de Dios, de manera progresiva. ¿Qué es carácter? El carácter es el asiento moral de una persona, es la vida interna, lo que es en realidad. Es la combinación de las cualidades que distinguen a una persona, y se demuestra en sus acciones cuando está bajo presión. Finalmente, podemos definir carácter como la suma total de todas las cualidades positivas y negativas en la vida de una persona, conformada por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. La palabra carácter, también, se refiere a imagen, la cual significa estampar, sellar sobre una piedra o madera. Esto da a entender que, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos estampa su imagen, su carácter, para que nosotros la modelemos. Hebreos 1:1-3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué no es carácter? El carácter no es decir lo que uno hará o será en el futuro, sino lo que es hoy. El carácter es lo que la persona refleja en el tiempo presente. Cuando las presiones vienen a la vida de una persona, el verdadero carácter sale a la superficie. Una persona puede actuar de una manera cuando está recibiendo las bendiciones de Dios, pero actuar de otra muy distinta cuando está pasando por pruebas. Carácter no es solamente cómo actúa una persona, sino, también, incluye, los pensamientos íntimos, los motivos y las actitudes que nacen del corazón. Un pensamiento escondido indica el carácter real de la persona. Los motivos, también, son expresiones verdaderas del hombre interior, porque hacemos lo que hacemos.
Por lo tanto, para conocer el carácter de una persona, hay que ir más profundo, más allá de lo que se percibe en la superficie, pues los hechos pueden ser correctos, pero la motivación errada. Esto significa que ese carácter, esa imagen, no es de Dios. ¿Usted, cómo responde a las presiones y decepciones de la vida? Las cualidades que, verdaderamente, son parte del carácter de una persona, se muestran consistentes, con presiones o sin presiones. El carácter no se define por lo que las personas ven externamente. El carácter es lo que otras personas no pueden ver a simple vista, aquello que está en lo secreto del alma y de la mente. Muchos pueden hacer actos religiosos externos, visibles, pero su vida real, la interna, es diferente. Por ejemplo, algunos, en la iglesia, son muy cariñosos con su familia, pero en la casa, donde nadie los está viendo, la maltratan. Esas personas no tienen el carácter de Cristo. El carácter no solo está limitado a tener sabiduría y comentar sobre la conducta de otros. Una persona con el carácter de Cristo no solo le dice a otra persona lo que debe hacer, sino que ella misma vive como un verdadero ejemplo de lo que predica. El carácter no está limitado a las relaciones entre cristianos. El carácter muestra los principios de Dios al tratar con las personas. Por ejemplo, un cristiano debe modelar el carácter de Cristo a un jefe, que no es creyente, obedeciéndole y sometiéndose a sus órdenes, siempre y cuando éstas no contraríen los principios bíblicos. El carácter no está limitado a la relación de una persona con su familia espiritual, sino, también, con su familia natural. Un cristiano muestra el carácter de Cristo cuando trata correctamente a su familia inmediata, padres, esposo / e hijos. Como un resumen de lo que debe ser el carácter de Cristo en nosotros, podemos decir que este es, lo que somos internamente, lo que pensamos y lo que nos motiva a actuar, lo que somos, tanto en público como en privado. Hagámonos ciertas preguntas para saber si, verdaderamente, tenemos el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. ¿Soy alguien que vive lo que habla? ¿Soy alguien que pierde el genio cuando está bajo presión, o mantengo la calma y busco la paz? ¿Comprometo mis principios cuando nadie me está viendo? ¿Trato a los incrédulos de igual modo que a los creyentes? ¿Soy el mismo en público que en privado? ¿Cómo se desarrolla el carácter? A través de los tratos de Dios. Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por medio de las pruebas y las circunstancias difíciles. Segunda de Timoteo 3, 1-4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Amadores de sí mismos. Avaros enamorados del dinero. Orgullosos. Blasfemos. Ingratos. Traidores. Reprobados. Enseñan doctrinas de demonios. Tienen la conciencia cauterizada. Seducidos por espíritus malos. Veamos brevemente cada uno. Amadores de sí mismos. Egoístas y egocéntricos. Este es el tipo de individuo que solo busca el beneficio personal. Es egoísta, y en su corazón, siempre está la expresión, yo soy primero. Avaros enamorados del dinero. Son aquellos individuos que tienen un deseo incontrolable de tener más y más para su propia gratificación y para satisfacer su ambición, y a costa de lo que sea. Orgullosos. Individuos que se creen superiores. Menosprecian a los demás por su nivel intelectual, raza, país o posesiones, y se jactan de sus propios logros. Blasfemos. Hombres que hablan en contra de Dios y de sus hermanos, sin respeto ni temor. Ingratos. Son aquellos que de sentimientos de gratitud,
creen que merecen lo que reciben y buscan sacar ventaja de otros. Traidores. Personas insensibles, desleales e infieles a Dios y a sus líderes. Se muestran leales, pero solo están esperando una oportunidad para lograr sus fines, por eso, fácilmente, se van cuando les ofrecen mejores tratos o negocios. Reprobados. En cuanto a la fe, apóstatas de la gracia de Dios. No tienen temor de Dios y su conciencia se ha cauterizado. Enseñan doctrinas de demonios. Este tipo de persona, fácilmente, se desvía hacia falsas doctrinas o doctrinas de demonios. Tienen la conciencia cauterizada. No saben distinguir lo bueno de lo malo por causa de su continuo pecado. Seducidos por espíritus malos. Dieron lugar a que el enemigo los sacara de la verdad. Es importante saber que, a lo mejor, no tenemos todas estas características, pero, seguramente, hay una o más en nuestra vida, las cuales tenemos que corregir. Si no corregimos las fallas de nuestro carácter, no seremos dignos de confianza para administrar la unción de Dios en nuestra vida. El líder cristiano y el discípulo deben desarrollar su carácter en varias áreas. Las más importantes son: la vida espiritual, la vida personal, la vida del hogar, la vida social, la vida educacional, la vida ministerial, la vida física, la vida financiera. Veamos detenidamente cada una. La vida espiritual. La relación de todo líder con Dios es edificada sobre el carácter de Jesús, como, también, en la profundización de la palabra y la oración. Tenemos que ser líderes totalmente dependientes de Dios, cuya prioridad sea su relación con Él. La vida personal. Los hábitos, el estilo de vida y los patrones que un líder desarrolle tendrán una fuerte influencia sobre el ministerio que reciba de Dios. La vida del hogar. Todo líder debe tener su casa en orden y ser un buen ejemplo para sus hijos y su familia. Sin el carácter de Cristo, no se puede edificar una familia fuerte. La vida social. Las amistades que escoge un discípulo o un líder reflejan su carácter. Debemos escoger personas que anden en integridad, que nos inspiren a buscar de Dios, y que siempre nos digan la verdad acerca de nuestra condición. Además, el buen discípulo sabe ser un buen amigo y estar presente en los momentos de crisis. La vida educacional. La educación, por sí sola, no es suficiente para edificar un buen carácter, pues este es desarrollado a través de la disciplina de la vida. Pero, una buena educación, combinada con el carácter de Cristo, se convierte en una fuerza poderosa. La vida ministerial. Todo ministerio fundamentado en un buen carácter está destinado al éxito. Hay muchos creyentes que invierten la mayor parte de su tiempo tratando de descubrir el llamado de Dios para su vida, pero nunca invierten sus fuerzas y energía en tratar de cambiar su carácter, cuando este es el que sostendrá la edificación de su llamado. La vida física. Todo buen discípulo debe tener cuidado de su cuerpo, ya que somos templo del Espíritu Santo. La vida financiera. Jesús dijo que, si un hombre no podía ser fiel en lo poco, es decir, con el dinero, no se le podrían confiar las verdaderas riquezas, las espirituales. El carácter de Dios en la vida financiera de un líder se demuestra cuando diezma y ofrenda, continuamente, en su iglesia local. ¿Cómo le podemos pedir al pueblo que diezme y ofrende si nosotros mismos no lo hacemos? La diferencia entre el carácter y la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el temperamento, con el cual fuimos creados, nacimos con él, nos fue dado por Dios. Nada puede cambiar el temperamento, porque es parte de nuestra identidad. Hay 4 tipos de temperamentos. 1. Colérico. 2. Melancólico. 3. Flemático. 4. Sanguíneo. Cada persona tiene un poquito de cada uno, pero siempre hay 2 de ellos más acentuados. Dios no está interesado en cambiar su temperamento o su personalidad. Usted nació y fue hecho con porque Él lo quiso así,
Pero el Señor quiere moldear el carácter con que maneja su temperamento, para que se conforme a la imagen de Cristo. Por ejemplo, las personas coléricas son excelentes para los negocios porque son atrevidas y audaces. La mayoría de los personajes destacados en la Biblia eran hombres y mujeres de temperamento colérico. Está bien ser colérico, pero, si el carácter de Cristo no está desarrollado, el ansia por conseguir lo que busca, puede llevarlo a pecar. Solo el carácter de Cristo puede hacer que nuestra personalidad se canalice hacia lo bueno y a la manera correcta de proceder, es decir, con integridad y un corazón puro delante de Dios. ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? No cualquiera puede ser discípulo de Cristo, puesto que su carácter debe tener determinadas características y un cierto grado de madurez. El discípulo de Cristo debe ser 1. Irreprensible. 2. Esposo /diagonal de una sola persona. 3. Casado por la Iglesia cristiana. 4. Prudente y sobrio. 5. Hospedador. 6. No dado a los vicios. 7. No pendenciero, dado a las riñas. 8. No codicioso de ganancias deshonestas. 9. No avaro. 10. Amable y apacible. 11. Buen gobernador de su casa y de sus hijos. 12. Entendido en los tiempos y en la palabra de Dios. 13. De buen testimonio con los de afuera y los de adentro de la iglesia. 14. Honesto, sin doblez. 15. Fiel y leal en todo. 16. Lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. 17. De espíritu enseñable y con ánimo de crecer. 18. Sano y libre de las ataduras del pasado. 19. Obediente a la palabra en sus diezmos, ofrendas y pactos. Si edificamos el carácter de Cristo en nuestra vida, seremos discípulos exitosos, conquistaremos lo que Dios nos ponga en el camino y extenderemos su reino efectivamente. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. Texto original extraído del libro Discipulado Apostólico Integral Nivel 1. Apóstol Guillermo Maldonado.